Yadira Lugo y la hermana Jessica Paulino. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes a través de su canal, Telecanal 28 en Éxito Visión. Le damos también las gracias a los que nos sintonizan a través de los diferentes canales televisivos, como lo que son Win TVO, Telecanal Dominicano, a través de las redes de internet, y Host Lagarto. También los que nos siguen a través de las redes sociales Facebook, YouTube y nuestro Instagram. Bienvenidos sean. Y le damos ahora un saludo especial a los que se han ya suscrito a nuestro Instagram, el cual es Visión de Águila TV 1, donde mis hermanos le tenemos algo fabuloso. Estamos ahora mismo llevando a cabo un concurso a través del cual usted puede obtener un t-shirt. Le pedimos que nos lo pongan ahí en pantalla para que lo puedan ver, este giveaway, donde usted puede adquirir este t-shirt haciendo los siguientes pasos. Usted tiene que ir a la publicación, la cual está usted viendo ahí en pantalla. Este giveaway le va a dar un fabuloso like, un corazoncito. Luego va a ir a los comentarios y va a etiquetar a 5 amigos de la red de Instagram. Lo importante también es que estos 5 amigos no solo den like, sino también que se suscriban a nuestro canal, lo cual es doblemente beneficioso porque también va a ser nutrido de los contenidos que el Señor nos permite compartir por esta vía, y a la vez usted puede ser el ganador de este t-shirt. Así que ya saben, no se quede sin suscribirse y darle seguimiento a su segmento, La Sabia Respuesta. Gloria a Jesús, aleluya. Excelente, mi hermana Indira. Le damos las gracias y la bienvenida a cada uno de nuestros televidentes. Como todos los martes, aquí le acompañamos y hemos preparado una palabra para bendecir las vidas, una palabra de parte de Dios para que usted salga transformado, para que usted se lleve un aprendizaje y lo pueda poner en práctica. En el día de hoy hemos seleccionado un tema bastante interesante y muy importante para la comunidad cristiana, y es el tema de la oración. Entonces quisimos introducir este tema con una pequeña cuestionante. ¿Está usted orando de la forma correcta? Muchas veces nosotros repetimos el pasaje de la Biblia de forma incorrecta, el que dice la oración del justo puede mucho. Sin embargo, la Biblia lo que especifica es que la oración eficaz del justo puede mucho, lo que nos da a entender que hay una forma de orar de forma eficiente. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes algunas que otras recomendaciones basadas en la Biblia, con la cual usted puede implementar para que su oración sea eficiente, que usted debe tomar en cuenta al momento de orar. Amados hermanos, vamos a introducir este tema en el libro de Mateo, en su capítulo 6, versículo 5, donde Jesús nos habla de la oración. Este es un pasaje bíblico muy conocido por la comunidad cristiana, el cual también lo vemos en el libro de Lucas, en su capítulo 11. Vemos, gloria a Jesús, la importancia de la oración y cómo los discípulos, habiendo entendido esto, le solicitaron al maestro que les enseñara a orar. Entonces vemos cómo el maestro comienza a dar un modelo de oración. Y aquí vendría un primer punto que llega a la mente de las personas. ¿Realmente hay un paso a paso a seguir cuando estamos orando? ¿Hay un paso a paso repetitivo, el cual cada vez que me humillo delante de Dios o me presento delante de Dios debo repetir de forma continua? Si nosotros vamos a este pasaje bíblico, mis amados hermanos, al cual vamos a dar lectura a continuación, usted puede buscarlo en su Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 5. La Biblia dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y sigue diciendo la letra: mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amados hermanos, en esta lectura que acabamos de leer, vemos, gloria a Jesús, cómo el Señor les da a sus discípulos consejos, recomendaciones de cómo presentarse en cuanto a la oración. Y ahí habla precisamente de la repetición.
En realidad no tenemos un modelo repetitivo de oración. Lo que tenemos es un ejemplo, el cual nos indica cuáles componentes debe tener nuestra oración. Y es la que Jesús describe en este capítulo. A lo largo de este programa del día de hoy, estaremos conversando sobre cuáles componentes esenciales debe tener mi oración para ser eficaz, y entonces que podamos decir que mi oración puede mucho porque realmente es eficaz. Algo interesante, mi hermana Jessica, de esa oración que usted acaba de leer, es que gracias al Señor, como vimos en un país que tiene, vamos a decir, esta apertura a la creencia de Dios, nuestros padres de niños nos inculcan eso del amor a Dios y demás. Yo recuerdo que cuando niña mi madre me abría la Biblia en este pasaje, Mateo 6, y nos hacía leerla tal cual como estaba allí. Haciéndonos entender que wow, ya estamos orándole al Señor. Me gustaría que nos ayude y a todo lo que está viendo este programa, ¿por qué entonces, si esta no es la oración que yo debo repetir en cada momento que quiera conectar con Dios, por qué Jesús usó ese modelo? ¿A qué es que se refiere esta parte? Amén, mis amados hermanos, recordemos que en muchas ocasiones, como presenta mi hermana Indira, en las escuelas de hecho se repite el Padre Nuestro, el modelo del Padre Nuestro, para que la gente lo repita y lo repita. Entonces uno entiende y va creciendo con eso de que para mí orar es repetir el Padre Nuestro Así cada es. día. Y me postro y Padre Nuestro que estás en el cielo, y vuelvo. Rara vez encontrará usted un niño de secundario de primaria que no sepa el Padre Nuestro, porque es que todos los días lo repiten en el acto a la bandera. Entonces es algo repetitivo. Y pareciera ser que de esa manera es que nos comunicamos con Dios. Pues aquí hay algo muy interesante, mis hermanos. ¿Qué podemos ver en el modelo que el Señor nos dejó? Hermanos, el Señor siempre ha querido tener una comunicación con el ser humano, una comunicación de amistad, una comunicación, gloria a Cristo, de padre a hijo. Y cuando usted comienza a hablar con una persona, lo hace de forma natural, lo hace de forma no repetitiva, amén, sino que usted lo hace de forma natural, con sinceridad. De la misma manera, vemos cómo el Señor comienza a introducir componentes que debe tener su oración. Inicialmente, Él dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Este es el versículo 9 de donde acabamos de leer. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Entonces, ahí nos está indicando, primero la oración va dirigida al Padre. Entonces dice, santificado sea tu nombre. Vemos qué lindo como el Señor comienza su oración adorando al Padre. Entonces la adoración es un componente esencial en nuestra oración. El Señor nos dejó este modelo para que nosotros podamos guiarnos, pero no es para que lo usemos como una muletilla repetitiva, como que yo solamente puedo hablar con el Padre diciéndole siempre lo mismo, porque no pareciera ser entonces, si fuese así, de que yo puedo tener una conversación con el Señor, de que yo puedo expresarle algo más que me dé el pan de cada día, algo más que me libre de las tentaciones. Nosotros podemos expresarle al Señor. Esto es un ejemplo, hermano, de qué cosas debe contener nuestra oración, cuáles componentes esenciales, pero no que usted lo va a usar como una muletilla repetitiva. Bendito y alabado sea Dios. Muy interesante lo que usted acaba de decir, hermana Jessica, porque así vamos viendo que este modelo, más que llevarme a encasillar la oración, me encamina a cómo dirigir mi oración. Hay personas que dicen que no pueden durar más de 5 minutos orando, que cuando se van de rodillas van directamente a las peticiones. Y aquí vemos en este modelo que con lo que se inicia es primero santificando el nombre de Dios, adorando el nombre de Dios. Y en la misma Biblia hay más de 10 nombres que se le asignan a Dios en cuanto a lo que son sus cualidades, como el Todopoderoso, el Dios que sana, el Dios que provee. Es decir, usted puede exaltar a Dios de muchísimas maneras, y tan solo en la adoración al Señor usted se le puede ir hasta más de 1 hora. Pero amén, si vemos más adelante, cuando nos sigue hablando de que venga a nosotros tu reino, sabemos que para que venga el reino de Dios tiene que pasar algo primero, muchísimas cosas, pero lo más importante es que la palabra sea difundida hasta los confines de la tierra. Entonces, usted orando para que se dé ese proceso de regarse la semilla, de que Dios fortalezca a sus enviados, de que Dios fortalezca a los misioneros, a los líderes, ya ahí también usted agota un tiempo precioso con el amado. También en el pan nuestro de cada día, nosotros pedimos al Señor que nos sustente
no solo material, sino que también espiritualmente. Es decir, que si usted profundiza en estos versículos y lo va desglosando, desmenuzando, si usted quiere hasta puede hacer esta oración cuando esté en sus inicios para poder ir aprendiendo con la Biblia abierta y va leyendo ese paso a paso de cómo yo puedo ir adorando, exaltando, solicitándole al Padre y presentar mis peticiones de una manera agradable, así como Jesús nos enseñó. Porque esto, como bien lo dice, es un modelo de cómo orar. No dice que es la única oración por la cual nosotros podemos acercarnos al Padre. Recordando, así como decía la sierva, que la oración es una conversación que debe ser natural y abierta. Cada día decirle algo nuevo, así como usted le gusta que cuando usted abre sus mensajes haya un mensaje nuevo, bonito. Así mismo Dios espera que nosotros cada mañana, como decía el salmista, le hablemos a Él, escuche Él nuestra voz, porque Él también se siente agradado de estas cosas. Amén. Muy interesante, sierva, también ahí resaltar el punto de que cuando nosotros comencemos nuestra oración, antes de irnos directamente a las peticiones, es bueno recordar, hermano, que debemos darle gracias al Señor. Amén. Presentémonos en primer lugar en acción de gracias, porque si nosotros pudiésemos comparar la misma situación con un padre terrenal, si un niño quiere algo, primero trata de endulzar a su padre. Así es. Y recuerdo que mi pastor siempre nos comentaba de que nuestro Señor es un Dios romántico. Santo. Es un Dios que le agrada que nosotros primero nos presentemos en acción de gracias. Aleluya. Porque si nos presentamos en primer lugar con las peticiones, pareciera ser que solamente lo usamos de cajero para retirar, para retirar, para retirar. Bendito Sin Dios. embargo, el Señor quiere más de nosotros. Recordemos que nosotros fuimos creados para la alabanza de su nombre. Aleluya. Y que el Señor conoce de que nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros lo pidamos. O sea, que primero presentémonos a Dios, dándole gracias por el día que nos ha permitido, dándole gracias al Señor por cuantas cosas nos ha provisto, que tal vez usted ni siquiera imaginaba que iba a tener, de tantas situaciones que Él nos ha sacado victorioso. Debemos comenzar nuestra oración dando gracias, exaltándole, darle gracias. Es parte de la adoración al Señor. Amén. Como decíamos al inicio, que Jesús inicia diciendo, santificado sea tu nombre. Parte de eso es yo reconocer lo bueno y maravilloso que Él ha sido conmigo durante todo este trayecto y que lo sigue siendo. Entonces es importante, hermano, que nosotros tengamos eso a la hora de orar, bien pendiente. Bendito sea Dios. Mi hermana Jessica, hay algo muy importante que quiero preguntarle, aprovechando la ocasión. Vemos que aquí en la palabra nos dice que al Hijo le fue dado toda la autoridad, todo imperio, era el Rey de Reyes. Pero entonces, ¿a quién yo dirijo mi oración? ¿Al Padre o al Hijo? ¿Cómo la hacemos? Amén, mis amados hermanos. Aquí es muy importante destacar que Jesús mismo indica en varias ocasiones que todo lo que pidiéramos al Padre será hecho en su nombre. Gloria a Jesús. Es decir, que nuestra oración va dirigida, hermanos, al Padre, en el nombre de Jesús. Recordemos aquí, cuando hablamos del nombre de Jesús, tenemos que irnos a lo que hizo Jesús por nosotros. Bendito Dios. Amén. Jesús es quien pagó el precio por nosotros. Nosotros no éramos dignos ni de pedir nada, ni de exigir nada, ni siquiera de heredar el reino, porque lo habíamos perdido desde la fundación del mundo por el pecado de Adán. Sin embargo, Jesús, que murió en la cruz, pagó esa multa que debíamos a Dios, y en su nombre, ¿verdad?, a Él le fue dado nombre sobre todo nombre. Amén. Entonces nuestra oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Pero recordemos también algo muy importante. El Espíritu Santo aquí, ¿qué papel también ejerce? Los tres ejercen un papel importante. La Biblia dice, hablando Pablo, que si hemos de pedir conforme a nos conviene, que no lo hacemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. De forma, mis hermanos, que muchas veces no oramos de la forma correcta, pero el Espíritu nos ayuda, nos da la sabiduría, nos va dirigiendo en las oraciones. Ora por esta cosa. Y nos va dirigiendo y nos ayuda a nosotros poder realizar una oración de forma eficiente, pero siempre dirigida al Padre. Gloria a Jesús, hermoso, mi hermana, excelente. Entonces vemos aquí
cómo todo va tomando color, toma vida, Amén. porque cada cual, siendo el mismo Dios, tiene una función, tiene un rol, y cómo interactúa la Trinidad en nosotros. Vemos cómo oramos al Padre en el nombre del Hijo, que fue quien pagó el precio por cada uno de nosotros, mas sin embargo el Espíritu Santo, que es quien está aquí en la tierra, nos guía. En Juan 16 es donde se nos detalla todas las funciones que tiene el Espíritu Santo, no solo con nosotros como hijos de Dios, sino también con aquellos que aún permanecen cauterizados, que aún permanecen sin aceptarle como su Salvador, porque dice que Él es el que va a convencer al mundo de pecado, que es Él entonces que va a ayudar a las personas a poder llegar a conocer su error y poder arrepentirse. Entonces vemos también, mis hermanos, cómo el Espíritu Santo, tal como dice Jesús, es el consolador, porque ya no está Jesús físicamente aquí en la tierra, mas sin embargo nos deja esta guía. Es todo lo que Jesús nos enseñó, incluyendo lo que es la oración, Él nos instruye. Por eso es que dice que nosotros cuando oramos debemos de procurar no solo orar con el intelecto, sino también en el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu Santo Gloria nos guía a otro nivel de oración. Amén. El Espíritu Santo, mis hermanos, hace esa mezcla maravillosa del conocimiento que ya adquirimos por medio de la lectura de la palabra, más lo espiritual, que es lo que Él hace sobrenaturalmente en nosotros. Por eso vemos que personas han llegado a una oración profunda, donde son uno con el Padre, como Él quiere, como Jesús oró. Amén. Por cada uno de nosotros. Entonces, cuando oramos, no podemos orar simplemente desde el punto de vista que estamos en la tierra, sino creer por fe que estamos delante del trono de la gracia, que estamos a los pies del Padre, conectarnos a lo más sublime, tal y como el Señor nos expresaba. Y por eso es tan hermosa esa conexión de persona y Espíritu Santo, porque nos volvemos uno y podemos alcanzar entonces esas sublimes alturas, como dice en el libro de Habacuc, que Dios es que nos hace nuestro pie como siervas y nuestras alturas nos hace andar, porque es que solo Él nos hace vivir confiado, solo Él puede hacer que nosotros logremos estar de esa sublime manera. Amén. Aleluya, amén. Es muy importante, hermana, cuando nosotros hablamos de oración, ver cómo Dios entregó grandes victorias a esos hombres de oración en la Biblia. Hermanos, si nosotros recordamos, por ejemplo, a Daniel, un hombre que Dios lo engrandeció en gran manera, gloria a Jesús, cuando el imperio babilónico pues tomó posesión, gloria a Jesús, de ya la parte que correspondía a Israel. Y vimos cómo Dios lo engrandeció entre todos los sabios. Y dice la Biblia que cuando Daniel, gloria a Jesús, iba a interpretar el sueño, gloria a Jesús, dijo que él se fue en oración con sus compañeros. Santo. Para que el Señor le diera la interpretación de ese sueño, gloria a Jesús. Vemos cómo en un encuentro de intimidad con el Señor, en oración profunda, tú puedes ganar grandes victorias. Gloria si tú estás pasando por algún inconveniente, si tú estás peleando una batalla en tu casa, no va a prosperar tal cosa si tú te vas de oración, si tú te metes en oración con el Señor. Si tú de todo corazón oras al Señor confiadamente, tú vas a recibir aquello que tú estás pidiendo. Pero tu oración tiene que ser con fe. La sierva decía ahorita que tú tienes que pedir ya declarando tu victoria. La Biblia dice que es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay. Es decir, que nosotros tenemos que tener fe a la hora de pedir al Señor. Yo estoy pidiendo algo y yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Yo tengo la convicción de que yo no le estoy pidiendo a cualquier persona. No le estoy pidiendo a Baales, no le estoy pidiendo a dioses de madera, a dioses, gloria a Jesús, de cera, a dioses tal vez de algún material, gloria a Cristo, que es un material que ni siquiera nos oye, ni tampoco puede ver. La misma Biblia lo dice. No lo pueden escuchar, ni tampoco lo pueden ver, tampoco tienen ningún entendimiento. Mas sin embargo, nuestro Dios es el Dios que ha hecho grandes cosas cuando esos hombres de Dios en la Biblia fueron humillados en oración. En grandes victorias que le dio. Y aún sigue siendo el mismo. Dios es el mismo. Hoy, mañana y siempre. Si nosotros nos vamos en oración continua y constante al Señor, con fe, tú vas a recibir aquello que tú le estás pidiendo al Señor.
tú puedes tener la certeza de que tu Padre tiene el control de lo que tú estás pidiendo. Y si es su voluntad, entonces tú lo vas a recibir. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Mire, mi hermana, hablando de Daniel, hay algo muy hermoso también en él, porque vemos como Daniel no se limitaba a orar una vez al día, sino que oraba 3 veces al día. Amén. Entonces, llevándolo al plano nuestro, Daniel en sus oraciones, todas fueron oraciones a favor de Israel, a favor de temas espirituales, siempre a favor de algo más. ¿Por qué les menciono esto? Aprovechando que la hermana menciona a Daniel, para que hablemos de algo que nosotros todos nos necesitamos, ¿verdad?, en la vida, que son las cosas materiales. Todo lo que tenemos vida aquí en esta tierra, necesitamos comida, necesitamos ropa, necesitamos casa, y ¿por qué no? Un carrito para andar a pie. Bendito Dios, todo el mundo Amén. quiere andar montado ahora mismo, más con esta lluvia, bendito Dios. Pero vemos algo interesante en Daniel. Daniel, ¿cómo fue su vida? Ese joven fue llevado cautivo entre los príncipes de Israel, pero Dios puso una gracia especial en él, no porque él era el más bonito de los 3 que iban con él, que serían 4 más los demás, sino porque ellos destacaban en su vida espiritual, y esa luz espiritual resplandeció en ellos, y fueron escogidos. Ellos no se contaminaron con la comida del rey. ¿Qué pasa? Daniel siempre tuvo una vida de victoria. Daniel fue consejero del rey. Cuando hubo que interpretar el sueño de Nabucodonosor, Dios le dio la revelación porque él se humilló, buscó a sus compañeros, Ananías, Azarías, Misael, para orar, y se fueron en humillación, y fue exaltado. Él nunca le dijo, Dios, yo quiero que tú me des un puesto en este gobierno, en este reinado, Amén, para yo tener riquezas, sino que él siempre buscaba a Dios en humillación, y por esa humillación él era exaltado. Como dice la palabra, cuando tú te humillas ante la poderosa mano de Dios, Él te exalta cuando fuera tiempo. Vemos que incluso al final del reinado, ya cuando Nabucodonosor muere, que su hijo toma las copas que se habían llevado del templo, que la mano escribe en la pared, él le dan un premio, como un dije, una diadema de oro, por interpretar lo que decía la pared. O sea que hasta el último instante de ese reinador estuvo con la gracia de Dios. Y no solo con eso, cuando vienen los invasores, los medo-persas, también tiene la gracia de Dios. Encontró gracia también. Sí, lo ponen por encima de los mismos de su nación a ser jefe de los sátrapas. Sí. Ellos se levantan en contra de él, y aún así Dios le da la victoria. Amén. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque vemos que realmente las cosas materiales son necesarias, pero nosotros no debemos orar simplemente a Dios para que nos las otorgue. ¿Cómo vemos esto en la palabra? Bueno, nos dice en Hebreos 13, versículo 5, que sean nuestras costumbres sin avaricia, sino que nos contentemos con lo que tenemos, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Muchas veces nosotros estamos afanados, nos sentimos que tenemos que esforzarnos de más por las cosas que necesitamos. Y la misma Biblia nos dice que si Él cuida de las aves, va a cuidar también de nosotros. Amén. A veces se nos olvida estas cosas. Y si Dios tiene el conocimiento de esas necesidades, no es que esté mal, vamos a decir que yo ore por las cosas materiales, pero ¿qué pasa? La Biblia nos habla de un modelo a seguir para yo orar cuando tenga esa necesidad, porque no me voy a reprimir, porque para eso mi confianza con el Padre, para yo hablar, decirle mis más íntimos pensamientos. Ahora bien, lo que pasa es que no debemos poner nuestra esperanza en esas cosas materiales. ¿Por qué? Porque son cosas pasajeras que no duran para siempre, amado hermano. Esta satisfacción, por ejemplo, cuando queremos algo, al final que lo obtenemos, siempre queremos algo más grande, más costoso. Y si tengo un par de zapatos ya quiero otro, porque ahora tengo que combinarlo con mi blusita roja. Es decir, esas son cosas que no nos van a llenar nunca. Mas sin embargo, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, en esa necesidad espiritual, en las cosas de arriba, el Señor nos va a mandar y muchas cosas más, porque Él conoce de lo que nosotros tenemos necesidad. Entonces, en cuanto a la Biblia,
nos dice de si orar por las cosas materiales es bueno o es malo, nos dice lo siguiente, en el libro de Mateo, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 8, que el Padre conoce todas nuestras necesidades y que Él nos va a conceder, ¿verdad?, lo que nosotros necesitemos. Y debemos saber que eso es conforme a su voluntad y su misericordia, porque Él nunca nos va a dar de más ni de menos, sino lo justo y necesario. Por eso tenemos que aprender, como decía el apóstol Pablo, a contentarnos con lo que tenemos. Hay gente que se pone a acumular riquezas, que no disfruta lo que tiene, porque se llenan de avaricia, se llenan de insatisfacción con Dios, porque creen que merecen mucho más. Pero Dios sabe de qué nos está librando, de qué nos está cuidando, porque Dios conoce nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Cuanto a las cosas materiales, debemos aprender primero a poner nuestra relación con Dios. Daniel no pidió nada de lo que Dios le dio. Él no pidió ser jefe de nada. Él no pidió riquezas. Y como líder que él estaba cerca del rey, él tenía que vestir hermosos vestidos, tenía que calzar buenos zapatos. ¿Y quién se lo concedió? El Señor. ¿Fue porque Daniel oraba por estas cosas? No. Él oraba por el reino. Él oraba por los hermanos de Israel para volver a su pueblo, que se cumpliera el tiempo. Pero Dios le daba todo esto. Entonces, ¿qué me enseña esto a mí? Que cuando yo oro en favor de las cosas del reino de Dios, el reino de Dios se mueve a mi favor. Gloria a Dios. Y las cosas que yo necesito van a venir a mí porque Él las sabe. Sí, sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios, entonces, centremos nuestra oración no solo en mi necesidad, sino en las necesidades del reino, en mi relación íntima con Dios, y pongamos la fe y la confianza en Él, en que lo que yo necesito en su justo momento va a llegar. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo se van a abrir esos graneros a nuestro favor. Alabado sea el nombre de Dios. Usted sabe, sierva, que precisamente en ese sentido que ya mencionaba, pues como Daniel pidió, ¿verdad?, a favor de Israel y no a favor suyo, podemos ver una historia parecida. Podemos ver en el caso de Salomón, cuando Dios le dijo a él que qué quería que le concediera. Santo Padre. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría para guiar a este pueblo tan grande. Aleluya. Y el Señor le concedió otras cosas adicionales a esa. Le dio la sabiduría y le dio riqueza como a nadie. Le dio gloria Dios. como a nadie, porque primero él dispuso en su corazón pedir a Dios que le diera la instrucción de cómo él poder guiar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no se descarriara. Gloria a Jesús. Vemos, hermano, qué lindo es como cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas son añadidas. Santo. Bendito y adorado sea el nombre de Dios. Bendito Esto ha sea sido Cristo. precioso, amados hermanos. Vamos a ir a una primera pausa comercial y luego retornamos para seguir desarrollando este hermoso tema. Gloria a Dios. Que tienes sed, dale al hambriento de comer, comparte lo que hay dentro en ti, la alegría de vivir, dale una sonrisa que la necesita, dale de tu fe al alma herida, comparte lo que Dios te dio, tú puedes darle a alguien hoy un día mejor. Un día mejor. Estamos de vuelta, mis amados hermanos, en este su programa Visión de Águila y su segmento La Sabia Respuesta. Hemos estado hablando sobre un tema muy interesante y es si estamos orando de forma correcta. Gloria a Dios, hemos estado desarrollando este lindo tema, pero antes de continuar, queremos aprovechar el espacio para anunciarle a nuestra estimada teleaudiencia, Gloria a Cristo, de que ese
anuncio comercial que ustedes vieron después de la pausa hace alusión a una actividad muy hermosa que está organizando la Iglesia Lumbrera Celestial. ¿De qué se trata esta actividad? Pues esta actividad consiste en la entrega de raciones alimenticias a una población en Puerta Grande, en Vicente Noble, en Barahona, la cual es una población vulnerable, hermano, personas de escasos recursos. Queremos extender la mano amiga, queremos hacer la voluntad del Señor y llevar esas raciones alimenticias que tal vez usted la tiene cada día en su mesa, pero muchas personas no la tienen. Entonces, queremos poner en pantalla, mis hermanos, ahí como usted ve, estamos haciendo una jornada, una campaña de donación para todo aquel que se sienta tocado de parte de Dios y quiera apoyarnos con esta hermosa obra. Si usted quiere apoyarnos, usted puede llamar al 829-290-5122. Repito nuevamente, 829-290-5122 y solicitar el detalle de donde usted pudiera enviar o transferir su donación para la gloria y la honra del Señor. Esta actividad se va a llevar a cabo el día 28 de octubre, hermano, el sábado 28 de octubre allá en Vuelta Grande, en Vicente Noble, en Barahona. No se pierda usted la oportunidad de ser parte de esta gran bendición, hermano. La Biblia dice que el Señor ama al dador alegre. Vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Lo que de gratis el Señor nos da a nosotros cada día por su amor y su misericordia, compartámoslos con aquellos que son realmente necesitados. Vamos a continuar desarrollando este hermoso tema que tenemos el día de hoy. Entonces, mis amados hermanos, hemos estado hablando de qué componentes tiene que tener mi oración para hacer una oración eficaz. También hemos estado mencionando de que nosotros debemos dirigir la oración al Padre, la misma en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a poder direccionar de manera adecuada nuestra oración. Hemos mencionado adicional también algunos personajes en la Biblia que hemos visto cómo han colocado primero su oración direccionada a la obra de Dios, a favor de su vida espiritual, a favor de la protección del pueblo de Dios, y cómo las puertas del cielo se han abierto a favor de ellos porque han pedido y han buscado el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas el Señor la ha puesto en añadidura. Gloria a Dios. Bendecidos a Dios, aleluya. Bien, mi hermana, así es. Entonces continuamos con otro tipo de oración, vamos a decir otra de las oraciones más frecuentes que nosotros hacemos como parte de una comunidad, parte de una familia. A veces se dan situaciones difíciles con los caracteres de las personas que nos rodean, ya sea nuestro esposo, nuestros familiares, nuestros hijos. Y como cristianos oramos para que el Señor sea transformándolos a ellos. Pero es correcto orar para que Dios transforme a una persona. Es decir, hay una manera correcta en la que yo lo pueda hacer. Dios lo puede todo. Dios puede transformar los corazones. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de cómo orar para que haya una transformación en las personas que me rodean, en mi esposo, mi familia? Me gustó mucho esta cita, la cual voy a utilizar para ilustrar esto, que es Lucas 22, versículo 32 al 34, que este es Jesús hablándole a Pedro. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, digamos que de los más cercanos, el cual en los evangelios vemos cómo Pedro tenía un carácter bastante impetuoso, bastante impulsivo, hasta ese momento, ¿verdad?, caminando con Jesús. Aquí en estos versículos vemos cómo Jesús le hablaba de que él estaba orando, que había rogado para que su fe no falte. ¿Por qué? En el versículo anterior a este dice lo siguiente: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro,
te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Bendito sea el Padre. Vemos aquí, mis hermanos, a Pedro, el cual ciertamente amante del Señor, no conocía a cabalidad la situación por la que iba a pasar. Mas sin embargo, Jesús no ora directamente para que él cambie su forma de ser, sino que dentro de su forma de ser, él ora para que su fe no falte. En esta breves palabra podemos notar lo siguiente: el Señor no nos cambia de la noche a la mañana, sino que hace un trabajo en nuestra vida. Él oró por Pedro en ese momento por la fe, porque iban a suceder cosas las cuales él tenía que tener fortaleza, para que tuviera fe en la palabra que había recibido del Señor. Nosotros muchas veces oramos: Dios, cámbiale la rebeldía a mi hijo. Pero cuando esto pasa, Dios va a poner situaciones, oportunidades, donde nuestros hijos van a tener que ser moldeados para aprender a no ser rebeldes. Es decir, van a pasar por un proceso. Cuando oramos por ellos, tenemos que saber que el Señor no le va a quitar esto, porque para esto la persona primero debe darle apertura al Espíritu Santo, porque el cambio viene desde adentro hacia afuera, y las oportunidades se van a ir dando externamente para que la persona pueda tener la decisión y oportunidades de aprendizaje para cambiar. Es decir, que mi oración verdaderamente sí es necesaria para que Dios tenga contacto con ellos, pero la decisión del cambio está en la persona. A veces nos decepcionamos y decimos: Señor, pero yo veo a mi esposo o mi hijo igual. Las oportunidades se están dando. Tenemos que esperar que el proceso se dé a totalidad, porque vemos aquí a un Pedro, el cual el Señor le advertía todo lo que iba a pasar, pero le daba la palabra de que cuando él vuelva, le fortalezca a sus hermanos. Quizá en ese momento Pedro no lo entendió. Vimos que después que él negó a Jesús, él lloró amargamente. Amén. Sí. Y se alejó de los demás discípulos porque no se creía digno. Mas sin embargo, antes del Señor restituirlo, ya le había dado una palabra. Y una vez vuelto, o sea, él tenía la fe, o vamos a decir, le dio la palabra: tú no te vas a quedar en derrota, tú vas a volver. La promesa. Y exactamente. Entonces eso es lo que pasa con muchas de las oraciones que hacemos. Las hacemos, pero como no la estamos viendo de una vez el resultado, nos desmotivamos. Señor, pero yo veo que este hombre está peor, yo veo que sigue igual. Amén. Pero Dios me dio una palabra de que esto de que Él va a procesarlo, de que Él le va a dar la oportunidad de volverse a sus pies. Gloria Y el a Señor Dios. nos dice en su palabra que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y su casa. Entonces quiere decir que mi oración verdaderamente sí es eficaz para yo traer mi familia a los pies de Cristo. Mi oración sí es eficaz cuando yo le pido al Señor que mi familia tenga un encuentro personal con Él. Gloria a Es decir, Dios. que ellos tengan la oportunidad de, por sus propias vivencias, poder conocer a Jesús. Pedro tuvo que pasar este proceso para él poder ser transformado, para él poder ser restaurado y volver entonces a sus hermanos y fortalecerlos a ellos. La semana pasada hablábamos de David y el censo. Ese censo le permitió ver a David que se estaba desviando de su confianza en Dios. Es decir, que nosotros, cuando el Señor nos permite pasar por diversas situaciones, nos ayudan a transformarnos incluso nosotros mismos. Y esas oraciones que hacemos, que le pedimos al Señor que nos transforme, que nos perfeccione, lo que traen como resultado son esas oportunidades, esos procesos que a nadie quizás le gustan, pero que son los que nos dan la oportunidad de estar un poco más cerca de nuestro Padre Celestial por el nivel de consagración que esto nos va llevando a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, mis Aleluya. hermanos, nosotros al orar, bendito sea el nombre de Jesús, cuando lo hacemos por la persona, debemos hacerlo tomando en cuenta esta parte. Por ejemplo, como lo hizo nuestro Señor Jesús en Juan 17. Lo primero, orar por sí mismo. Jesús comienza esta oración, bendito Dios, por Él mismo. Porque Él necesitaba
bendito sea el nombre de Dios, la fortaleza. Él dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Gloria a Dios. Él pedía, santo es el Señor, al Señor, porque ya había llegado el momento en el que iba a ser arrestado, iba a ser crucificado. A veces nosotros oramos para que Dios cambie a los otros, pero no reconocemos a lo que Él tiene que cambiar en mí. A veces en nuestra familia hay situaciones que yo oro, Padre, cambia a mis hijos, cambia a mi esposo, porque yo soy perfecta, yo no tengo nada. Gloria a Dios. Debemos orar para que el cambio, lo que hay que procesar en mí, también sea procesado, porque es un complemento, somos un sistema. Y si hay algo que no está funcionando, si en mi carro yo tengo una goma pichada, no va a funcionar correctamente. Necesitamos que todos estemos óptimamente. Y Jesús nos muestra eso en esta oración intercesora. Interceder es ponerse enfrente, interceder. Bendito sea el nombre de Dios. Primero, entonces yo tengo que ponerme adelante, tengo que interceder primero por mí, para que Dios me cambie a mí, para que Dios me fortalezca a mí, para poder seguir adelante. Luego vemos que Él ora por sus discípulos. Oro por mi familia. Primero mi familia nuclear, esposo, hijo, los que están en mi casa, si vive alguien más. Luego mis familiares, porque tengo que pedir por ellos, porque recordemos que la misma palabra nos dice en el libro de Timoteo, que el que quiera obispado, lo primero que tiene que hacer es gobernar bien su casa. Amén. No puedo salir a la calle a ministrar teniendo un desorden en mi casa. Amén. Entonces tengo que orar al Señor para que también mi familia sea transformada por Él, para que su Espíritu Santo penetre en sus corazones, ellos puedan tener un cambio real, no que sea un cambio externo, sino interno. Y los cambios internos requieren tiempo, porque a veces creemos que con cambiarnos la ropa ya la persona está completamente transformada. No, debemos esperar el tiempo de Dios. Por último vemos, bendito sea el nombre de Jesús, que Jesús pide por los que han creído. Una vez ya yo tengo en orden mi vida y la de mi familia, oro por las armas. Esas armas que necesitan no se pueden quedar. A veces mis hermanos nos acordamos solamente de nuestro núcleo, nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, pero recordemos que por la misericordia de Dios y por su fe en Cristo ya somos salvos. Hay que orar por aquellos que aún no conocen a Dios, orar para que también sean transformados, para, como decíamos ahorita, que habla en Juan 16, el Espíritu Santo interceda y interactúe con ellos puedan ser transformados y mudado su corazón de piedra a un corazón de carne. Porque si no le dan acceso al Espíritu Santo, es muy difícil que se dé un cambio real en sus vidas. Mas, sin embargo, cuando abrimos nuestro corazón a Dios, lo podemos lograr. Le invito a que usted lea detenidamente esa oración intercesora de Jesús, que es otro modelo hermoso de cómo orar por mí, por mi familia y por los demás, y verá que va a ser de gran bendición a sus oraciones intercesoras. Alabado Gloria sea a Dios. Dios. Aleluya. Amén. ¿Sabe qué? Algo interesante, Indira, es que ahorita mencionábamos el hecho de que cuando hablamos acerca de orar por la familia, esto requiere una constancia. Amén. Amén, porque vamos a ir viendo el resultado de forma progresiva conforme el Señor vaya trabajando con esos corazones. Podemos remontarnos entonces a un pasaje bíblico en el cual en una ocasión Jesús contó en forma de parábola a sus discípulos sobre una viuda y un juez injusto, la cual pedía constantemente se le hiciese justicia. Entonces, de tanto pedir, ya usted conoce la historia, pues el juez le hizo justicia. Así dice el Señor. Entonces, ¿cuánto más no seré yo? ¿Cuánto más, dice el Señor? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Bendito Gloria sea a Dios Dios para siempre. Es decir, mis hermanos, que cuando nosotros oramos a favor de nuestra familia, de los miembros de nuestra casa, debemos de entender que la desesperación no es parte del fracaso. Santo No Dios. debemos desesperarnos, sino esperar que el Señor en su tiempo, conforme vaya tratando con la persona, podamos ver los resultados. Amén. Podemos ver, gloria a Jesús, en muchas ocasiones, muchas personas en la Biblia que por desesperarse les fue mal. Uno de estos casos es el caso, por ejemplo, de Saúl. Bien conocido está que se desesperó y comenzó a hacer sacrificio cuando a él no le tocaba. Entonces Samuel pues lo regañó y sabemos cuáles fueron las consecuencias de eso. A veces estamos a un paso de que el Señor nos entregue lo que tanto tiempo hemos estado pidiendo, pero por esa desesperación no alcanzamos. Entonces, hermano,
en esta tarde te instamos, te motivamos, te recomendamos, te aconsejamos de que si tú estás orando por algo, mantente orando al Señor, que el Señor en su debido momento lo va a contestar. Entonces, en ese sentido, hablando ahí mismo de oración, siempre vemos, Indira, que cada vez que oramos, pues terminamos con la palabra en el nombre de Jesús, amén. Santo. Y muchas personas lo hacen de manera repetitiva, es decir, amén al final de la oración, pero realmente no saben a qué se refiere la Biblia cuando habla de amén, gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, la palabra amén procede del hebreo, que quiere decir así sea o así es. Podemos ver cómo en diferentes salmos, alrededor de los 150 salmos que vemos acá en la Biblia, en muchas ocasiones vemos que al finalizar ponen amén, gloria a Jesús. Es como indicando, mira, lo que yo estoy exaltando, lo que yo estoy pidiendo, así será. Yo estoy confirmándolo en el nombre de Jesús. Ya yo lo estoy recibiendo. Cuando usted dice amén, usted está actuando en fe. Usted está diciendo, sí, lo recibo. Sí, así será. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Cristo. Ay, santo, mi hermana, muy interesante para nosotros, ¿verdad? Conocer ese término, muchas palabras así que hay en la Biblia, bendito Dios, buscar los conceptos. Pero me gustaría que no finalizáramos esta transmisión sin conocer una pregunta que me hacen muchas personas: ¿es correcto orar por los muertos? Gloria a Dios. Santo Hablando Dios. de oración, siempre hay algunas malinterpretaciones, hermanos. Es bueno aclarar ese término o ese punto importante. Y es que podemos ver diferentes denominaciones que promueven en nosotros orar por aquellas personas que han partido. Hermanos, esa oración, ese acto es antibíblico, porque nosotros podemos ver en la Biblia cómo el Señor nos hace ver que la paga del pecado es la muerte. Así es. Nosotros lo que podemos hacer por alguien, ya sea familiar, ya sea un miembro de alguna comunidad, lo que puedo hacer por él es orar en vida. Mientras haya vida, el Señor puede tratar con él. Así es. Mientras ya no haya vida, la persona ya ha elegido su camino. Quiere decir, amados hermanos, que esto no es una buena práctica. No se deje engañar en cuanto a esto de la oración, a orar, a tratar de interceder por los muertos, porque eso no va a resultar. Amén. Sino que usted lo que tiene que hacer es tratar de que si la persona usted quiere que venga a los caminos del Señor, ore ahora que está en vida, ore ahora es que se puede hacer el trabajo. Después que la persona partió, ya entonces la paga del pecado es la muerte, y ya de ahí entonces ya le corresponde el juicio. Ya después de ahí, porque si nosotros pudiésemos interceder por una persona que ya murió, quiere decir entonces que no importaría qué camino yo siga en la tierra, porque siempre va a haber alguien que ore por mí al final, lo cual carece de veracidad, porque nosotros tenemos, la Biblia dice, hablando Pablo, que para nosotros la muerte es vida y el morir en Cristo es ganancia. Es decir, que para aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que le hemos aceptado como único y suficiente Salvador, cuando nosotros reposemos, cuando ya partamos de esta tierra, nos espera una vida gloriosa, pero eso es en base a la elección que hicimos aquí en la tierra. Amén. Entonces, ese es el punto que queríamos aclarar en ese sentido. Santo Dios, así es, mi hermana. Y de hecho, la mayoría de las personas que hacen este tipo de oración son aquellos que creen que existe el purgatorio. Amén. Que es un lugar donde ellos entienden que el alma va antes de ser juzgada. Ellos entienden que si ellos oran por misericordia, la persona puede ser extraída de ahí y tener el perdón. Pero tal como decía la hermana Jessica, es ahora en vida que nosotros debemos de buscar a nuestro Señor, de rendirnos a sus pies y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque como dice la palabra, bendito Dios, al hombre muere una vez y para siempre. O sea, ya después que usted muere, ya usted lo que le espera es el juicio. Eso está en el libro de Hebreos 9:27. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, le instamos que usted ore por sus familiares para que ahora en vida sea que ellos conozcan al Señor. No importa de qué denominación religiosa usted sea. Lo importante es que usted tenga en cuenta que es aquí en la tierra de los vivientes, como dice en el libro de Job, que se intercede por los que están vivos para que conozcan a Cristo. Ya después que cerramos nuestros ojos, ya no hay más oportunidad para ser salvo. Bendito sea el nombre de Dios.
Y en ese sentido, sierva, podemos recordar también, si nosotros nos vamos a la Biblia, existe una parábola del rico y Lázaro, en el cual podemos ver que luego que el rico murió, estaba pidiendo auxilio y ya no podía salir del lugar en el que Así se es. encontraba. Es decir, que por más que usted ore por esa persona, pues está perdiendo el tiempo que pudiese invertir orando por quien está aún en la tierra, por quien sí puede todavía tomar la decisión